Muy buenas noches, María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Hay personas de Argentina, de Uruguay, de Bogotá. Bienvenidos a todos y a todas. En esta charla vamos a hablar un tema muy bonito que son los decanatos, que a veces los escucha uno. Cuando hablamos de decanatos son 10. Pues la palabra nos dice que son 10. Cada signo zodiacal tiene 30 grados. Y cuando dividimos ese signo zodiacal en tres porciones, pues nos van a dar porciones de a 10 grados. Esos 10 grados tienen a nivel de la astrología medieval unas referencias. Tienen, según ciertas visiones, hay varias visiones, pero desde lo que nos va a hablar hoy María va a ser desde lo medieval. Y nos pueden ayudar a entender un poco más la dinámica de los planetas que están en esos signos y en esos decanatos, en esos grados de cada punto zodiacal. Pues bienvenida María, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos. Un placer para mí. Vos sabés que cuando uno habla de los decanatos, tal cual, viene de 10, ¿no? De la división de cada signo en tres partes de 10. Y lo que a veces uno no sabe es que en Egipto, por ejemplo, porque esto es algo que es más antiguo que lo medieval, se usaba antes del periodo helenístico, solamente que en el periodo helenístico se organizan de otra manera. Pero, por ejemplo, los egipcios usaban años de 360 días, que tenían justamente los meses de 30 días cada uno. Uno piensa que siempre se usaron años de 365 días, pero no, no es así. Entonces, justamente los decanatos, que son 12 signos, con 3 decanatos, 3 porciones de 10 cada uno, que dan 360. Y la dignidad de los decanatos es una de lo que llaman las dignidades esenciales. Y las dignidades esenciales es una manera de mirar la carta natal, sobre todo la astrología tradicional, que es la astrología que se desarrolla en el siglo I, siglo II. Hay que pensar, ¿no es cierto?, lo que sucede en el mundo cuando Egipto y los griegos se juntan, ¿no? Ahí hay una explosión de conocimientos. Entonces, bueno, una de las cosas que sucede es que se desarrolla esta astrología eh, helenística. Y ellos decían que un planeta tenía dignidades o no, según en qué parte de un signo estaba. Espérame un segundo que creo que tenemos problemas de transmisión. Un momentico, un momentico. Un momento. Problemas técnicos. Ningún problema. Si necesitas que volvamos a empezar, volvemos a empezar. Sí, yo creo que va a tocar, pero dame un segundo, ya estoy revisando a ver qué es lo que está pasando aquí, que en YouTube. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de los decanatos, que son las divisiones que se hacen de cada signo zodiacal, como son 30 grados los que tiene cada signo. Se divide en tres porciones de 10 grados cada uno, y eso nos puede ayudar un poco para determinar los planetas que caen en ciertos grados, eh, qué va sucediendo con ellos, o un poco de su regencia y demás nos puede ayudar un poco más. Bueno, ahora sí, bienvenida María y Por favor, un adelante. placer para mí estar acá. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de una de las dignidades esenciales, la menor de las dignidades esenciales, que es la del decanato, y también se llama faz. Y esta es una de las dignidades que se usaba para clasificar a un signo, según la teoría helenística, que clasificaba los signos en varios tipos de dignidades, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir que, por ejemplo, Aries está todo gobernado por Marte, y en Aries está todo gobernado también por el Sol en su exaltación, en menor medida. Sería como tener en Aries el presidente es Marte y el vicepresidente es el Sol, porque es la dignidad de exaltación. Y luego ese signo se sigue dividiendo en porciones, y a cada porción se le da un planeta como gobernante, como por ejemplo uno tiene un presidente, un vicepresidente, un ministro de Economía, un ministro de Transporte, y luego tiene un secretario, y luego tiene un subsecretario, y así sucesivamente.
O sea que hay varios planetas que gobiernan un signo, solamente que tienen distinta fuerza, distinta capacidad de mando, ¿no es cierto? Y la menor de las dignidades esenciales es la del decanato. Entonces nosotros cuando vemos un planeta, nosotros podemos decir que ese planeta tiene dignidad esencial según su fuerza o accidental según su posición. Si está ubicado en la casa 1, tiene más fuerza accidental que si está en la casa 12 y así sucesivamente. De las dignidades esenciales, las más fuertes son la del domicilio, que es cuando un planeta está en su propio signo, por ejemplo, Venus está domiciliado en Tauro. La de la exaltación es una dignidad también muy fuerte. Y luego tenemos las tres menores, triplicidad, término y decanato o faz, que es la que voy a estar hablando hoy. William Lilly, el astrólogo del siglo XVII, que escribe su famosísimo libro Astrología Cristiana, en la que describe la técnica horaria, él dice: un planeta con dignidad solamente por decanato es como un hombre en una situación precaria, que lucha por no ser desalojado. O sea, todavía tiene un techo sobre su cabeza, pero es un planeta que está agarrándose de los hilos, digamos, no es como ser el presidente. Este es el secretario del subsecretario y no sabe si va a perder el puesto, digamos, ¿no? Pero sigue teniendo dignidad esencial, sigue teniendo un techo sobre su cabeza y sigue gobernando una parte del signo. ¿Y esto por qué es importante? Porque un planeta que está en un signo y en un grado donde no tiene ninguna dignidad, ese planeta es peregrino. Es un planeta que se dice no tiene un propósito serio, no está encaminado hacia un lugar eh, serio, definido. Entonces los decanatos resultan de dividir cada signo en tres partes de 10 grados. Y entonces a cada porción de 10 grados, por eso decanato, se le adjudica como gobernante un planeta. Nosotros vamos a ver los decanatos caldeos, los antiguos, pero antes de hacer eso me pareció que era importante que ustedes supieran que en el último siglo, con la astrología moderna, se cambió la regencia de los decanatos. Se simplificó. La astrología moderna es una simplificación, por así decirlo, de la astrología antigua. Como pone el foco más en lo interno y en lo psicológico, no le da tanta importancia a las cuestiones más técnicas que tiene la astrología tradicional. Entonces, en la astrología moderna, cuando uno habla de decanatos, uno lo que hace es se fija el signo. Entonces dice, bueno, por ejemplo, Aries. Aries es un signo de fuego. El primer decanato va a estar gobernado por Marte, porque Marte es el gobernador de Aries. El segundo signo de fuego es Leo, por lo tanto el segundo decanato de Aries va a estar gobernado por el Sol. Y el tercer signo de fuego es Sagitario, por lo tanto el tercer decanato de fuego va a estar gobernado por Júpiter, el regente de Sagitario. Es así es como se ve y se usa bastante en la era moderna. Pero en la antigüedad se tomaba el orden caldeo de los planetas, el famoso orden caldeo de los planetas, en los que los planetas están clasificados según su velocidad, donde Saturno, que es el planeta más lento, que más tiempo tarda. Recuerden que como es una astrología tradicional, usamos solamente los planetas que son visibles a ojo desnudo. No nos interesan los planetas transpersonales, porque no emiten luz y porque además antiguamente no se conocían. Pero nosotros vamos a tener en primer lugar a Saturno, luego a Júpiter, Marte, no tomamos a la Tierra, porque la astrología que nosotros hacemos es geocéntrica, hace de cuenta de que todo gira alrededor de la Tierra, el Sol, Venus, Mercurio y en último lugar la Luna. Este es el famoso orden caldeo de los planetas. Y para que ustedes lo vean, no solamente se usan las horas planetarias, se usa en los decanatos, pero también se usa con el tema de los días de la semana. Les muestro. Tenemos eh, a Saturno, luego si nosotros ponemos en esta estrella de siete puntas de Saturno, que es el sábado, vamos al Sol, que rige el domingo. Luego, si seguimos por esta flecha, vamos a la Luna, que rige el lunes. Luego vamos a Marte, que rige el martes. Luego vamos, y así sucesivamente, al miércoles, al jueves, al viernes, otra vez al sábado. Todo hay un orden, ¿no? Esa maravilla de la astrología antigua. Todo tiene un orden. Era como un reloj lleno de engranajes que se mueven a un ritmo interesante. Exactamente, exactamente. Entonces, como les decía, nosotros vamos a dividir, según el orden de las horas planetarias, a los signos en
en decanatos. Y se empieza así. El primer decanato de Aries va a estar regido por el signo que rige a Aries, que es Marte. El segundo decanato de Aries va a estar regido por el planeta que sigue a Marte en el orden caldeo de los planetas. Vamos a fijarnos. Tenemos Marte, Sol, Venus. Fíjense. Marte, Sol, Venus. Y luego de Venus viene Mercurio en el orden. Entonces el siguiente signo va a empezar el primer decanato por Mercurio. Y luego viene la Luna. Y luego empieza de vuelta el Saturno. En realidad, los que me han escuchado en algunas charlas con Juan Carlos, yo les he mostrado varias veces ya el tema mundi, en el que se considera que el zodíaco arquetípico empieza aquí, con Leo. Entonces, si nosotros miramos a Leo, tenemos el primer planeta que rige el primer decanato, que es Saturno, porque es el primero en el orden caldeo de los planetas, luego Júpiter, luego Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, y así sucesivamente. Si empezáramos por Aries, que estamos acostumbrados nosotros a empezar por Aries, entonces tomamos Marte, Sol, Venus y así sucesivamente, siempre en el orden caldeo de los planetas. Fíjense, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. De vuelta, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Y acá lo podemos ver en las tablas, esto se lo puse para que ustedes tuvieran en cuenta que cuando nosotros hablamos de los primeros 10 grados, en realidad estamos hablando de 0 a 9,59. Y el siguiente será de 10 a 19,59. Y luego de 20, si uno dice 20, 20 ya es el tercer decanato, no sigue siendo el segundo. ¿Está bien? Claro. ¿Ok? Esa acotación es muy importante porque, sí, podemos decir, cayó en el grado 10, ¿no? Eso ya es el segundo Claro, decanato. yo que soy del 3 de noviembre, mi sol está en el grado 10, y bueno, ese ya Mm, es el segundo decanato, no puedo decir, mm. bueno, los primeros 10 grados es el primero, entonces hay que tener eso en cuenta, incluso si nací quizás el 2 a la noche, ya el sol había pasado los 9,59, entonces hay que tener eso en cuenta. Y una cosita que así de porque me parecía divertido ponerles, los decanatos también se usan en las cartas del tarot, porque cuando Aleister Crowley hace una... Aleister Crowley fue un astrólogo, bueno, en realidad un estudiante de, de cuestiones esotéricas, y él perteneció a una sociedad inglesa que se llamaba la Golden Dawn, que querría decir el amanecer dorado, y él es el que une la astrología y la psicología en sus cartas de tarot, que es la del tarot, el tarot de Tot, lo llama. Tot es el dios egipcio para Mercurio, significa Mercurio, o es el equivalente, digamos. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, el 2 de basto, que pertenece al primer decanato de Aries, porque en el tarot el as no se le da un decanato, este pertenece al primer decanato de Aries. Y nosotros vemos que está Aries y Marte. En cambio, si vemos el 3 de bastos, vemos que está Aries y el Sol. Y fíjense, Marte, Sol. Y la tercera carta que corresponda a Aries va a estar representando el decanato de Venus. Entonces vamos a buscar el 4 de bastos. En el tarot los bastos representan el fuego. Y vemos que el decanato que se le adjudica es Venus. Esto es algo interesante, que los decanatos se empezaron a usar mucho más en el tarot, ¿no? En la astrología ahora que se está recuperando, la astrología tradicional y antigua se empiezan a usar. Y sin embargo, bueno, se los vuelvo a mostrar acá con el agua, ¿no? El primer decanato de Cáncer corresponde a Venus, y acá lo vemos. El segundo decanato de Cáncer corresponde a Mercurio, y acá lo vemos. Y el tercero a la Luna, y acá también lo vemos. Entonces, hoy en día, esta es una dignidad menor. De las dignidades esenciales es la menor de todas. Fíjense, nosotros en la tabla podemos ver que un planeta que gobierna un signo por domicilio, bueno, se le adjudican 5 puntos. Antiguamente a los planetas se le adjudicaba un puntaje según su capacidad o su lugar. Luego a la exaltación se le adjudican 4, a los regentes por triplicidad 3, a los de término 2, y al de la faz
solamente uno. Y esta división de los decanatos según el orden caldeo de los planetas es algo que hace Ptolomeo en el siglo I. Ptolomeo es un astrólogo, no es astrólogo en realidad, es un erudito y escribe un libro que se llama Tetrabiblos, que son 4 libros en realidad, de ahí su nombre, y él decide empezar a darle el orden caldeo de los planetas como regentes por faz a los signos. Antes de eso, en Egipto se usaban otras maneras de dividir el signo en decanatos. Hubo un astrólogo en el siglo IV, Firmicus, que él decía que un planeta en su decanato era tan fuerte como si estuviera en su propio signo. Fíjense, pero luego eso se perdió. No sé muy bien por qué. Hay un astrólogo norteamericano que se llama Austin Coppock y que él tiene un libro escrito sobre decanatos, pero yo no lo leí todavía. Es muy buen astrólogo, así que debe tener ahí toda la información. Pero hoy en día la verdad es que yo simplemente lo uso cuando hago astrología horaria para determinar si el planeta está peregrino. Eso sí es importante porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en Acuario, la luna está peregrina, fíjense que en Acuario la luna no rige, no tiene, al menos que esté en los últimos 10 grados de Acuario. Y ahí, aunque sea, tiene esa pequeña dignidad que es la dignidad de decanato. Recuerden que William Lilly decía, es como un hombre que teme ser desalojado, pero todavía tiene una vivienda, todavía tiene un techo sobre su cabeza. Entonces, solamente entre el grado 20 y 30, o 29, 59, la luna no está peregrina cuando está en Acuario. Y eso es importante, porque una luna a 15 de Acuario está peregrina, pero a 21 de Acuario ya no, aunque no tenga demasiada fuerza. En astrología horaria, por ejemplo, si uno quiere buscar un ladrón, uno busca un planeta peregrino. Entonces, si uno ve la luna en Acuario, dice, debe estar peregrina porque está en Acuario, pero si justo está a 23 grados, ya no. Entonces, eso sí que es importante. Muy bien. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Marte, ¿no? Marte cuando cuando está en Libra, uno dice, bueno, Marte en Libra está en su exilio, es un Marte con muy poca fuerza, pero si está en estos últimos grados, los últimos 6 grados de Libra, aunque sea tiene una leve fuerza, que en este caso es por término, pero uno puede determinar que un planeta esté peregrino o no, por eso, digamos, ¿no? Así que bueno, esta es la presentación del tema. Te dejo, me imagino, Juan, que habrán un montón de preguntas o quizás vos quieras acotar algo. Sí, quisiera que te devolvieras un poco a los decanatos de la astrología moderna, que son Sí, de los signos. sí. En eso Es sí, como la que más se usa en este instante, ¿cierto? bueno, yo como me gusta mucho la astrología tradicional, uso la otra, pero sí, es más común que se use esta, en las que vamos a poner un ejemplo para todos los elementos. Imaginemos que decimos Géminis. Entonces vamos a decir, Géminis está regido por Mercurio, entonces Mercurio es el regente del primer decanato de Géminis. El siguiente signo de aire, después de Géminis, es Libra. El segundo decanato de Géminis va a estar regido por Venus. Y el tercer signo de aire es Acuario. Entonces el tercer decanato va a estar regido por Urano. O imaginemos ahora Piscis, ¿no? En vez de empezar por el primero, empezamos por el tercero. Bueno, el primer decanato de Piscis va a estar regido por Neptuno, el segundo por la Luna, porque después de Piscis tenemos a Cáncer, y el tercero por Plutón, porque luego tenemos a, eh, bueno, Escorpio. Y esto sería como, imaginémonos que nosotros tenemos un tacho de pintura eh, roja y le tiramos una gotita de azul. No es gran diferencia, pero en algo cambió el color. No va a ser el rojo puro. Tiene una influencia de otro planeta, que es el planeta que lo rige por decanato, ¿no? Como si uno hace no sé, una sopa y, ¿qué le pusiste? Y bueno, sí, le agregué un poquito de tomillo. Un poquito, porque no es el protagonista de la sopa, pero le da ese toque, ¿no? Si vamos a los signos de tierra, imaginémonos que vamos a empezar por Virgo.
Virgo está regido por Mercurio, el primer decanato de los signos de Virgo corresponde a Mercurio, el segundo a Venus, que rige a Tauro, y el tercero a Saturno. Pero si empezáramos por Capricornio, vamos a decir, el primer decanato está regido por Saturno, el segundo por Mercurio y el tercero por Venus. Claro, podemos decir que las personas nacidas en los primeros 10 días de cada signo van a ser un poco más de ese signo. Por supuesto, eh, las personas que nacen, que son piscianas, y que ustedes habrán visto, hay una gran diferencia, yo eso lo veo, la gran diferencia que hay entre los piscianos que nacen al principio o al final del signo. Los piscianos que nacen al final del signo son más frontales, son más bravos, digamos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que están también en el decanato que le corresponde a Escorpio, regido por Plutón y Escorpio. Marte, ¿no? Mm. Entonces tienen esa... Pero eso si lo tomamos en el sentido moderno, y si lo tomamos en el sentido antiguo, vamos a ver que el último decanato de Piscis También está está regido por regido Marte. por Marte. Así Mm. lo aprendí yo. Mm. Me decía, fíjate que la gente de Piscis, que nació en los últimos 10 días de Piscis, cuanto más agresiva o son esos piscianos que a veces uno se dice, uy, no parece pisciano, es muy frontal, es muy directo. No sé si te ha pasado con gente que decís, mirá, Sí, sin este duda. signo, Sí. eh, así que sí, se ve la cualidad, la verdad que se ve la cualidad. Eh, Una pregunta que hacen es, dicen, ¿y entonces cuál usar? ¿Si la moderna o la antigua? Y yo creo que sí, en es una astrología decisión, no hay unas reglas básicas estrictas. Yo creo que depende mucho de qué afinidad tengamos. Si tenemos más afinidad por una astrología medieval, va muy bien tomar estos decantos. Si estamos más en una astrología psicológica o más moderna, pienso que va muy bien la moderna, la que es de los tres totalmente. signos. Uno tiene que tomar la decisión ahí. Sí, y también explorar un poquito, ¿no? En vez de decir, bueno, tomo esta y me cierro a la otra, es decir, a ver, ¿cuál funciona mejor? En este caso, ¿qué funciona mejor? ¿Cuál me gusta más? ¿Me gusta más tomar a Venus o a Urano como el regente del primer decanato de Acuario? Es muy distinto, ¿no es Es bien cierto? distinto. Entonces ahí Sí. uno va mirando, observando. Yo creo que como la astrología es al revés de las ciencias duras. Las ciencias duras van de lo particular, donde yo hago una observación y hago un experimento, y luego entonces a partir de esa experimentación, los científicos hacen eso, ¿no? Prueban y ponen el placebo y vuelven a probar, y luego de ahí hacen un enunciado, y luego si eso se confirma, hacen una ley. Van de lo particular a lo grande. Pero la astrología es al revés. La astrología viene de la totalidad y nosotros tenemos que bajar la tierra, y es una observación de la vida. Así se aprende astrología, observando. Entonces a mí me parece que es interesante quedarse abierto y, eh, y bueno, y poder observar también, ¿no? ¿Cuál pega más, cuál pega menos? Bueno, en algunos casos una, en otros otras. ¿Con qué frecuencia? Un caso divertido es Capricornio, ¿no? La gente que nace en el primer decanato de Capricornio. Si yo tomo la mirada tradicional, veo que el decanato está regido por Júpiter, pero si tomo la astrología moderna, por Saturno. De vuelta, la diferencia es abismal. Es mal. Entonces ahí puedo observar. Hay alguien te dice, sí, yo nací el día de Navidad. Bueno, ahí a observar. Es un Saturno con una pizca de Júpiter. Y imaginemos que en la carta no es que tenga justo Venus, Mercurio, el nodo en Sagitario, por supuesto. Pero es un Saturno que, a pesar de que no tiene nada en Sagitario en su carta, yo le veo esta cosa de que le gusta viajar, le gusta explorar nuevos mundos, es más bien flexible, o lo veo más bien un Saturno contundente, muy saturnino. No sé, eso es lo divertido de la astrología. Yo a veces pienso que nosotros, lo difícil, ¿no? Es que a las personas nos queda tan cómodo tener certezas, ¿no? Y bueno, hay que estar abierto a que uno también se equivoca, porque no está escrito en piedra. Lo que sí yo veo de la astrología tradicional es que los antiguos buscaban una, una explicación para las cosas. Entonces decían, bueno, vamos a adjudicarle a los decanatos estos regentes porque este es el orden caldeo de los planetas, que es el mismo orden que usamos para las horas planetarias o para los días de la semana.
Entonces ahí, aunque sea, uno puede decir por qué usaron este orden y no otro. Que eso en la astrología moderna no pasa con tanta frecuencia. Es correcto, sí. Yo pienso que precisamente creo que no hay verdades absolutas. Eso lo ha demostrado, por ejemplo, la historia en el tiempo, cuando Newton hablaba de que hay unas leyes físicas y después la física cuántica desbarató esas leyes físicas. Entonces, llegar a conclusiones absolutas, pues es algo que es peligroso, ¿sí? Sí, Y, y también somos eh, muy limitados, ¿no? O sea, somos muy limitados, entonces no es que tenemos una comprensión absoluta de las cosas. Los astrólogos nos gusta descifrar huellas, ¿no? Yo siempre digo, somos como los rastreadores, cuando uno lee esas novelas de el oeste en Estados Unidos hace 200 años, que la persona miraba una huella y decía, es un caballo que pesa tanto, que pisa más del lado derecho. Y los astrólogos somos eso, rastreadores de huellas, buscamos una huella y tratamos de tener el mayor discernimiento posible. Y por eso los astrólogos de antes tenían estas reglas tan matemáticas. A mí me gusta, pero porque yo soy muy Marte-Saturno, entonces me gusta la estructura. No a todo el mundo le gusta y no va para todo el mundo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Em, bueno, aquí tiene una pregunta, dice Mónica. ¿De qué depende? ¿Por qué empiezo en las triplicidades? ¿Cuál es el principio de cada elemento? Eh, ya, en la actual, sí. En la actual, el principio es de qué Ah, depende, cómo, sí. ¿por qué las triplicidades? Bien, los signos, los 12 signos se dividen en 4 triplicidades que tienen que ver con los signos que comparten un elemento. Entonces tenemos que la triplicidad de fuego está formada por Aries, por Leo y por Sagitario. Luego tenemos la triplicidad de tierra, que está formada por Tauro, Virgo y Capricornio. La de aire, tenemos ahí a Géminis, Libra, Acuario. Y la de agua, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, si empezamos por Piscis, al primer decanato le vamos a dar el regente de Piscis como regente de ese decanato. Al segundo le vamos a dar el regente del siguiente signo de agua. En este caso sería la luna, y al tercer decanato del siguiente signo de agua, Escorpio. Y así con todas las triplicidades. Es una manera mucho más sencilla Es de... sencilla y es práctica. Sí, yo creo que por eso se ha tomado en los últimos tiempos esta forma. Desde la astrología cabalística también ellos hacen otra distinción y es que le asignan a cada decanato em, cardinal fijo inmutable, pero desde cero. Por ejemplo, si estamos hablando de Tauro, el primer decanato entonces se lo asignarían a Capricornio, el segundo a Tauro y el tercero a Virgo, para, Ah, digamos, claro. conservar el orden de que el primer decanato, como son los grados 0 a 10, va a ser siempre el decanato cardinal. El otro va a ser el fijo y el otro va a ser el mutable. ¿Sí? Mirá vos, Que sí, es también nunca otra, había escuchado eso. Qué interesante, qué es interesante. A mí otra más. me gusta que Crowley, cuando hace su casamiento entre la astrología y el tarot, él respeta los caldeos. Él Mm. respeta a los caldeos. Bueno, él en sus cartas de Tot usa muchos símbolos egipcios, era un gran estudioso de la técnica. O sea, y se notan los símbolos de sus cartas, digamos, ¿no? Pero esto me pareció súper lindo que usara, respetar el 2, y ahí tenemos Venus, el 2 de copas que corresponde al primer signo de agua. Así que, Sí. María Cristina nos dice, ver el decanato da mucho detalle por la cualidad que imprime en el planeta. Por ejemplo, en el medio cielo te da data más precisa por profesión, honor, etcétera. Y ejemplo, si ahí está Mercurio a los 22 grados, o sea, en el tercer decanato de Capricornio, eh, de Mercurio moderno, habla de inteligencia, mente brillante, y si sumas el decanato antiguo, que es el Sol, pues lo brillante. O sea, ella está haciendo allí, digamos, una combinación. Y estas combinaciones también son interesantes. Es que yo pienso que
la astrología termina siendo como el artista que mezcla colores, ¿sí? Totalmente. Es lo que siempre se está Pero, haciendo. me gustó mucho el comentario que ella hizo porque ella mezcla colores, pero porque tiene distinciones. Es distinto mezclar colores teniendo distinciones que meter todos los colores en un balde y veamos qué sale. Eso es Ujú, muy ujú. distinto, ¿no? Yo tengo este naranja y sé que si le echo una gotita de verde voy a tener justo el tono que estoy buscando, y otra cosa es así a mansalva, digamos, ¿no? Por eso a mí me parece importante tener estas distinciones, porque luego uno elige. Sí, Romy dice que efectivamente en su familia son 4 hermanos, Acuario, y que todos son de diferentes decanatos y se notan las diferencias. Sí, sin duda, o sea, Dos son... comparten, ¿no? Si son cuatro, dos comparten el decanato, pero bueno, por supuesto que hay que ver también que de golpe uno es de Acuario, pero tiene la luna en fuego, el otro tiene la luna en tierra, la carta, el ascendente, hay un montón de otros factores. Eh, bueno, eso que yo decía, Firmicus, por ejemplo, le daba muchísima importancia al decanato. La realidad es que, según Ptolomeo, es una dignidad menor, ¿no? En la tabla le da solamente un punto por algo, ¿no? Eh, no sé si puede ser, bueno, de vuelta, hay que mirarlo, hay que explorarlo. Yo no suelo darle tanta importancia al decanato, simplemente me interesa ver si el planeta está peregrino o no, y en eso el decanato puede ser un factor. Pero la verdad es que no tengo experiencia en el uso de decanatos, eh, no tengo tanta experiencia en el uso de decanatos fuera de la astrología horaria. Así que si hubiese alguien que tiene para compartir ese tipo de información, sería lindísimo que al pie del video, cuando hay comentarios, nos dijera de dónde sacó la información, qué es lo que se puede leer. ¿Los ángulos en los decanatos tendrían algún significado? Los ángulos. Ah, ya entiendo. O sea, por ejemplo, si el ascendente cae en decanato uno o en Claro, 2 o en sí, 3. sí, 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 sí. sin duda. Igual que los Sí. términos, ¿no? Una cosa es decir, bueno, yo soy, por ejemplo, una cosa es decir, yo soy de Piscis, ¿no? Y tengo el ascendente a 7 grados de Piscis. Y bueno, a 7 grados de Piscis, el término es Venus. Entonces, que el término sea Venus, Venus es un benéfico. Si hubiese estado a 28 grados de Piscis, mi ascendente ya está en el término de Saturno, ya es otra la historia. Y así con todos los planetas, ¿no? Todos van poniendo su condimento. Uno es azúcar, el otro es pimienta, uno es más dulce, el otro es más amargo, o sea, todos van poniendo su condimento. Pero por supuesto que el rey siempre es el planeta que es el regente por domicilio. Exacto. Y es que, bueno, finalmente, los primeros grados de un signo y los últimos grados de un signo también son como los más fuertes y los más visibles, ¿no? Ujú, sí, a ver, ¿Cierto? Pues. sí. Bueno, en astrología horaria, por ejemplo, se dice algo está empezando o algo está por terminar y va a haber un cambio. Y a veces también lo que pasa cuando un planeta está en los últimos grados es que puede ser, es muy factible que esté fuera de orbe, o sea, sin hacer un aspecto a otro planeta, ¿no? Por una cuestión de que ya al estar en los últimos signos, en los últimos grados, es más fácil que suceda eso, que esté fuera de orbe, que esté sin hacer un contacto con otros planetas dentro de signos. Preguntan qué son los términos. Los términos es otra división de los signos. Los signos tienen 30 grados y se subdividen, así como los decanatos dividen un signo de 30 grados en 3 partes de 10, los términos dividen el signo de 30 grados en 5 partes, pero no son 5 partes iguales, como en el caso de los decanatos, son partes desiguales. Y los términos, en este caso, justamente Ptolomeo usaba los caldeos, pero Doroteo, otro astrólogo de la época, también helenística, usaba los egipcios. Son de vuelta, divisiones. Esto diríamos, el planeta que rige un signo, vamos a poner en Géminis, que rige un signo por domicilio es el rey. Luego tenemos, bueno, vamos a usar mejor al cáncer. La luna es el rey, Júpiter es el vicepresidente. Luego tenemos los planetas que rigen por triplicidad, que son los ministros de Economía, de Transporte, de qué sé yo. Luego tenemos el subsecretario de Transporte, el subsecretario de Economía. Dentro de la Economía tenemos
el que se ocupa del presupuesto, el otro que se ocupa de finanzas, el otro que se ocupa de inversiones, y así sucesivamente. Y luego tenemos el decanato, pero no es tan, o sea, es el que gobierna, pero es como si yo dijera, a ver, vamos a ver acá Piscis, ¿no? Entonces yo tengo un planeta, por ejemplo, a 5 grados de Piscis. Entonces tengo a Júpiter, esto es tradicional, ¿no? Venus, tenemos a Marte, tenemos en los primeros 5 grados por término, tenemos de vuelta a Venus es muy fuerte en los primeros 5 grados de Piscis, y luego cuando vamos a la faz tenemos a Saturno. Y resulta que esta sería como la secretaria de una organización muy prestigiosa, internacional, que por ejemplo enseña yoga, vamos a ponernos piscianos, o exporta vinos. Es la bodega, una bodega muy famosa, eso es Piscis, que exporta vinos a todo el mundo, y resulta que la secretaria es muy desorganizada y se olvida de mandar las órdenes de compra. Y por más que mi empresa sea muy prestigiosa y el presidente es una persona con mucha trayectoria, este es un eslabón flojo. Y eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? No se pudo hacer todo lo que se quería hacer porque hubo una persona que falló en el eslabón, hubo un eslabón débil. Y bueno, eso sería... Entonces, también es importante tener en cuenta qué planetas rigen las dignidades menores. Sí, es algo a tener en cuenta, pero no tan en cuenta, llamémoslo. Es Yo como, solamente en horaria, la verdad que en astrología psicológica no le doy importancia, pero entiendo que hay astrólogos que sí. preguntan qué piensan de utilizarlos para dar predicciones. Mira, yo que uso los métodos de prognosis que yo uso modernos son tránsitos y progresiones y arco solar, y los antiguos que yo uso varios, son profecciones, fardarias, liberación zodiacal, direcciones primarias. Ninguno nombra el decanato. Las direcciones primarias usan los términos, sobre todo el ascendente, del grado del ascendente cuando está dirigido. Ninguno he visto que usara decanatos, ninguno, ¿eh? Okay. Y para Sí, las progresiones tampoco se me ocurriría usar un decanato. Pero seguro que hay otros métodos predictivos, sí. simplemente yo no los conozco. Digamos que acá están haciendo otra pregunta. ¿También importa dónde comienzan las casas? Sí, sin duda. O sea, el grado donde comienza cada casa es el dueño de la casa. Está mostrando Es la quién puerta de entrada, es la puerta de entrada, exactamente. claro. Entonces, puede uno hacer análisis. Por ejemplo, cuando está en una casa vacía, uno lo que hace para ver de qué va esa casa es mirar quién es el dueño de casa, quién es la puerta, o sea, quién es el que está de regente en su cúspide, ¿sí? Pero de la misma forma podría uno decir, ese es el primer decanato o el segundo decanato de ese signo y pues eso también nos puede dar un poco más de información de esa Por casa. supuesto. En astrología todo es significativo. Lo que pasa que, bueno, a veces si tiene, no sé, 50 herramientas en la caja de herramientas, tiene que decidir cuáles usa, porque no puede ¿Cuáles usar las sus? 50. Entonces uno, a medida que va atendiendo gente, se va viendo con qué tiene más afinidad, qué le resulta más efectivo, qué funciona y qué no le funciona tanto. Y bueno, va usando eso. En mi caso yo no uso los decanatos. Simplemente, bueno. ¿Tienes algún concepto de, también otra pregunta que hacen acá, de los planetas en el grado 29? Mm. Esa es una pregunta que yo también le hice este verano, justamente en enero, yo estoy en el hemisferio sur, a un astrólogo argentino que yo quiero mucho, que se llama Néstor Echarte. Y entonces le dije, no me digas lo que dicen los libros, porque eso yo ya lo leí. Decime cuál es tu experiencia. Yo tengo 30 años de astrología encima, pero él tiene más. Entonces, le dije, me interesa mucho tu experiencia. Y él lo que me dijo, que lo que él nota es que el planeta, que cuando está a 29 grados cede. Una cosa, ¿vieron esas a veces cuando una persona le importa mucho algo y el otro también lo quiere y dice, bueno, está bien, comete vos el último pedazo de torta de chocolate? Y está el que agarra el cuchillo y acuchilla el que se quiere comer el último pedazo ¿no? Entonces dice, yo noté que el planeta que está en los últimos grados cede, pero esa fue su observación. Es complicado, ¿no? Pero el otro día también atendí una chica que me decía, no, me dijo mi astróloga que como mi luna está a 29 grados de Sagitario, en realidad está en Capricornio. No, Sagitario es Sagitario, no es Capricornio. Entonces son esas cosas, esos conceptos que al final, por tanta simplificación, uno pierde un poco la esencia, ¿no es cierto?
Sagitario es Sagitario, una luna está en Sagitario por más que esté a 29 grados, digamos, ¿no? Entonces, no, sí, está en un grado, algunos lo llaman crítico, otros lo llaman grado de pérdida. En astrología tradicional, los grados críticos son otra cosa distinta, que distinto de tenerlo a 29. Pero bueno, sí, son todas cosas que nadie tiene, no están escritas en piedra, ¿no? No están escritas en piedra. María Cristina acá le estaba precisamente hablando de esta astrología que es un poco más cabalística, más esotérica, que habla, el primer decanato también tiene una cualidad de inicio, el segundo consolida y el tercero declina. Sí, es desde esta óptica en donde se le da la cardinalidad al primer decanato fijo, inmutable, al último. Los Uber usan mucho eso, los psicólogos y astrólogos suizos, la pareja Uber usa mucho ese sentido de los signos, si está en la primera porción, en la del medio o en la última. Sí, como que la del medio tiene una más inercia porque serían como las casas sucedentes o la parte más fija del signo. Sí, yo lo he leído, tampoco lo aplico, pero sí he leído sobre ese tema. Fernanda dice, o sea que grados menores a 10 grados son débiles, como la secretaria del ejemplo. No, no, No no, necesariamente, no, no, eso no, no. no es una generalización. Claro, por ejemplo, acá tenemos a Venus en Acuario como regente del primer decanato, ¿sí? Y en Virgo tenemos al Sol. Entonces esos son planetas buenos. Yo justo en este caso porque todo era Júpiter, Venus, Venus de vuelta, era como una cosa muy de planetas buenos, de planetas benéficos, y de golpe cuando llegamos al decanato, ahí tenemos a Saturno. Simplemente por eso lo puse a modo de ejemplo. Y dicen, y bueno, y que cuando los ángulos caen en grados 29, sí, también es un grado ahí como, Y además a rectificar la carta. Ahí hay que usar direcciones además. primarias, porque eso es muy importante, rectificar la carta. Hoy justamente atendí a una chica que tenía Aries a 29 grados y medio. Entonces, bueno, yo usé direcciones primarias porque, bueno, cambia todo, un ascendente en Tauro con un ascendente en Aries. Y a veces uno sí, también a veces eh, la misma evidencia es tan fuerte. Cuando yo la vi que era una chica con una cara triangular, con las cejas muy prominentes. eh, me comentó que tenía más bien problemas en la parte de los dientes superior. La parte superior corresponde a Aries, la inferior, la mandíbula inferior que se usa para masticar, corresponde a Tauro. Eh, Le pregunté si tenía problemas en el cuello o en la garganta o en las amígdalas o anginas, que eso es de ascendente en Tauro. Pero ya solamente cuando le vi la forma de la cara supe que ya había hecho igual de todas maneras la corrección de la carta con direcciones primarias, ¿no? Pero enseguida la vi y le dije, sí, efectivamente, como me lo decían las direcciones primarias, sos un ascendente en Aries. Eh, a veces se ve mucho el ascendente en los rasgos físicos y en las partes del cuerpo. El ascendente en Aries tiene más dolores de cabeza, el ascendente en Tauro tiene más dolores de garganta o problemas en las cuerdas vocales. Pero sí, si el grado está 27, 28, 29, a rectificar. Sobre todo se rectifica con el mediocielo, porque el mediocielo avanza un grado cada 4 minutos por direcciones. Las direcciones son un método que dependen no del movimiento de los planetas, sino de la rotación de la Tierra. Y son muy efectivas a la hora de encontrar, de rectificar una carta, encontrar una hora de nacimiento más correcta. Lo que pasa que, bueno, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Em, dicen, me enseñaron que, Mónica dice, me enseñaron que el grado 29, el planeta a veces duda. Puede ser, Mm. no sabría, no pongo las manos en el fuego por un planeta 29. Y que hay otra persona que nos dice, hablan de que los últimos grados definen temas de karma también. Bueno, no todo el mundo, no todos los astrólogos creen en el karma ni en las vidas pasadas, también está eso, ¿no? Entonces, es de vuelta observación. Observación y leer a astrólogos que uno considera que son serios, que tienen trayectoria, cuál fue la observación de ellos. Pero sí tener en cuenta que un planeta, no por estar a 29 grados de un signo, deja de estar en ese signo. Sigue siendo un planeta en ese signo. Si la cúspide de un planeta está a los 21 grados, por ejemplo, sigue estando en el tercer decanato, sí, así es. O sea, el tercer decanato parte desde el 20 en adelante, hasta el 29.59. Exactamente. Bueno, muy bien.
Sí, una última pregunta. Miremos, por ejemplo, esta luna llena, que es una luna llena, yo diría, muy fuerte, ¿sí? Que tenemos ahora el 3 de agosto. Cae en el grado 11 de Acuario. El Sol al grado 11 y hace una cuadratura con Urano al grado 10, ¿sí? Fíjate, mirándolo desde las dos perspectivas, el grado 11 de Acuario, entonces tendríamos que la regencia moderna, la regencia moderna sería el segundo decanato, que Venus. estaríamos hablando de Libra, entonces sería Venus, ¿cierto? Acuario, ¿qué? No, Sí, perdóname, Mercurio, Géminis. no, Mercurio, Géminis, sí, sería Y en Mercurio. la Y tradicional en la, también. también es Mercurio, ¿no? Ujú. Y entonces hablaríamos de que Mercurio, como está en los últimos grados también de cánceres, también puede ser interesante ese análisis de esta luna llena, por ejemplo, que como su regente por decanato es Mercurio, su regente nativo es Urano, su regente medieval es Saturno. Estamos teniendo ahí información de Saturno, Urano y Mercurio. Pero si nos vamos porque es el segundo decanato, Mercurio acaba de salir de su post-sombra. Luego es una luna llena que seguramente va a ayudar a destrabar muchas situaciones que estaban ahí como detenidas. ¿Sí? Como tenemos esa luna llena también en cuadratura con Urano, pues seguramente va a ser muy disruptiva en romper ciertas situaciones que ya están llegando a punto límite. ¿Sí? Sí, podríamos hacer, más o menos es como, para poner un ejemplo de cómo se trabajaría con el decanato, entender de que es como una regencia que me está dando una información. Si me está dando una información de Mercurio, por ejemplo, pues mirar cómo está Mercurio y cuál es su Sí. estado de Mercurio. ¿Mm? Y no, y también insisto, ¿no es cierto?, que el hecho de que un planeta tenga regencia, aunque sea solamente por faz o por decanato, ya me está diciendo que ese planeta no está peregrino. Y o sea, yo puedo, imaginémonos, yo estoy en mi país y estoy en una situación débil dentro de mi país, pero estoy dentro de mi país. Si estoy fuera de mi país ya es otra historia, ya no pertenezco, y eso sería un planeta peregrino. ¿Está bien? Entonces siempre es más fuerte un planeta que tiene dignidad esencial. Y a veces la única dignidad esencial que tiene el planeta es simplemente la del decanato. Como podemos ver, por ejemplo, en Géminis, fíjense Géminis, la luna siempre está peregrina. Cuando la luna está en Géminis, no tiene ni un tipo de dignidad esencial, nada. Entonces una luna en Géminis antiguamente se consideraba una muy mala luna. ¿Por qué? Porque estaba peregrina. Entonces, el hecho de estar, uno hoy, nosotros viajamos, vamos de un lugar a otro, nos comunica, pero durante miles y cientos de miles de años, la humanidad, no sé si cientos de miles, pero miles de años, la humanidad se manejó de una manera en la que uno nacía en su aldea, crecía en su aldea, moría en su aldea, y si se iba de su aldea a otro lugar, podría correr riesgo de vida. ¿No es cierto? No era tan sencillo viajar de un lugar a otro, estar a merced de la gente de la nueva aldea a la que yo iba. Entonces, eso es importante. Una cosa es estar en un lugar donde quizás no tengo mucho poder, no me aprecian mucho, pero yo pertenezco, y otra cosa es estar en un lugar donde no tengo ningún tipo de dignidad esencial. Pues muy bien, María. La última pregunta que hacen por acá es, ¿en astrología mundial se usan los decanatos y en astrología médica? Bueno, sería como, Sí, bueno, eso para la próxima me parece, porque esa es la astrología mundial. Mira, yo la astrología mundial yo no conozco mucho, pero hay un astrólogo argentino que es muy bueno en astrología mundial, que se llama Adolfo Jerez, que quizás le divertiría tener una charla con vos. Justamente en este momento está dando una serie de charlas acá en Buenos Aires y convocando gente. No creo, yo he ido a charlas, he ido a conferencias de astrología mundial, no es mi especialidad, nunca los vi usar los decanatos, nunca. No tengo ese recuerdo, para nada. Y en la astrología médica, que yo también, si es así la estudié, tampoco los he visto usar los decanatos. Pero bueno, en la astrología médica antigua, en la medieval,
seguramente sí se use, porque es una astrología que es muy tradicional, la medieval. Yo estudié astrología médica moderna en Buenos Aires. Ahí no usaban los decanatos para nada. ¿El Pero sol en Piscis es peregrino? Preguntan. Sí, vamos a verlo, porque no fijémonos. tiene, no tienen El sol en Piscis, exactamente. Muy bien visto, muy bien visto. Sí, desde la astrología medieval, claro, porque desde, sí. Ujú. totalmente. Sí, muy bien visto eso. Bueno, María, pues muchas gracias por tu buena charla. Por Nos favor, vemos un en 15 placer. días. Bárbaro. En 15 Sí. días voy a estar trayendo un tema fascinante, el de las profecciones. Ese sí, lo tengo muy bien masticado porque, bueno, en mi libro escribí sobre ese tema y estoy preparando un curso y la verdad que es una técnica maravillosa del periodo helenístico también, del siglo I. Así que bueno, nos vemos en 15 días para hablar de ese tema que es tan fascinante. Divino. Muchas gracias, A María. vos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, chao.